Burundi. La puntuación de 17 en el índice de percepción de la corrupción pinta un cuadro preocupante para Burundi. Esta baja clasificación revela una corrupción generalizada que permea varios aspectos de la vida en el país, afectando todo desde la gobernanza hasta la economía. Esta corrupción generalizada se deriva de una compleja mezcla de factores. La inestabilidad política y las dificultades económicas debilitan las instituciones y crean un ambiente donde las prácticas corruptas prosperan. La falta de transparencia y rendición de cuentas permite que individuos abusen del poder y los recursos para beneficio personal. Esto no solo erosiona la confianza pública, sino que también obstaculiza el desarrollo y perpetúa la pobreza y la desigualdad. Las empresas son disuadidas por prácticas injustas y los fondos públicos cruciales son mal gestionados, limitando las inversiones y frenando el crecimiento económico. Guinea Ecuatorial, una nación africana rica en petróleo, enfrenta una paradoja. A pesar de sus vastos recursos, el país obtiene apenas un 17 en el índice de percepción de la corrupción, destacando una dura realidad. La corrupción está profundamente arraigada, obstaculizando su potencial para la prosperidad. Esta riqueza no se ha traducido en mejores vidas para la mayoría de los ciudadanos. El poder y las riquezas están concentrados en manos de unos pocos, particularmente la familia gobernante, quienes se benefician desproporcionadamente del dinero del petróleo. Esta falta de transparencia les permite malversar fondos públicos para beneficio personal, con poca rendición de cuentas. Además, los ingresos del petróleo no se reinvierten en áreas esenciales como la educación o la salud. En su lugar, se manejan mal, dejando a la población luchando contra la pobreza y la falta de servicios básicos. El petróleo, un posible motor de progreso, se convierte en una fuente de corrupción, dejando al país atrapado en el subdesarrollo. Las leyes y regulaciones débiles crean un caldo de cultivo para las prácticas corruptas, obstaculizando aún más el crecimiento. Para liberarse de este ciclo, Guinea Ecuatorial necesita abordar estos problemas con medidas fuertes contra la corrupción, transparencia y una distribución más justa de su riqueza. Solo entonces podrá desbloquear su verdadero potencial y construir un futuro más brillante para su gente. Haití. La puntuación de 17 de Haití en el índice de percepción de la corrupción revela un problema profundamente arraigado. La corrupción no se trata solo de actos financieros indebidos, está intrincadamente tejida en el tejido de la sociedad y el gobierno, obstaculizando el progreso. Años de inestabilidad y agitación política dejan un vacío de poder donde la corrupción prospera. Las instituciones débiles y la falta de rendición de cuentas crean un caldo de cultivo para el mal proceder. Esto no solo socava una buena gobernanza, sino que también desalienta la inversión y la ayuda, críticas para los esfuerzos de reconstrucción. Además, la pobreza y la falta de recursos crean una situación desesperada, donde algunos pueden recurrir a prácticas corruptas para sobrevivir, perpetuando el ciclo. Adicionalmente, individuos poderosos a menudo explotan el sistema para beneficio personal, obstruyendo reformas y manteniendo el statu quo. Romper este ciclo requiere abordar estos temas complejos, fortalecer las instituciones, promover la transparencia y construir una sociedad donde el poder sirva a la gente, no a unos pocos. Solo entonces Haití podrá trazar verdaderamente un camino hacia una recuperación y desarrollo duraderos. Corea del Norte. La pésima puntuación de 17 de Corea del Norte en el índice de percepción de la corrupción expone el problema profundamente arraigado que aqueja a la nación. Su aislamiento y régimen autoritario, carente de transparencia y rendición de cuentas, crean un ambiente donde la corrupción prospera. Esto, a su vez, alimenta desafíos internos y obstaculiza su capacidad para relacionarse con el mundo. El control centralizado del gobierno permite que la corrupción sea tanto un síntoma como una herramienta, solidificando el poder para la élite mientras se descuidan las necesidades del pueblo. El limitado compromiso internacional fomenta una economía propicia para prácticas corruptas, agravadas aún más por sanciones que inadvertidamente alimentan una economía sombría. La normalización de la corrupción dentro de la sociedad perpetúa el ciclo, impidiendo cualquier progreso hacia un futuro más justo y próspero. Libia. Esta nación rica en recursos enfrenta una compleja interacción de factores que alimentan la corrupción,
inestabilidad política, conflicto y la lucha por el control de la riqueza petrolera. La lucha por el poder desde la caída de Gaddafi creó un sistema de gobernanza fragmentado, propiciando un ambiente propicio para el desfalco, el soborno y el nepotismo. El petróleo, destinado a ser un tesoro nacional, se convierte en una fuente de explotación. Varias facciones desvían los ingresos ilegalmente, dejando a la población sin servicios esenciales e infraestructura. Esto erosiona aún más la confianza, obstaculiza el desarrollo y desalienta la inversión internacional. Liberarse de este ciclo requiere un enfoque de múltiples frentes. Restaurar una gobernanza estable, establecer instituciones fuertes con supervisión y gestionar los recursos de manera transparente son pasos cruciales iniciales. Con apoyo internacional, Libia puede allanar el camino hacia un futuro donde su riqueza beneficie a todos, no solo a unos pocos. Yemen. La puntuación de 16 de Yemen en el índice de percepción de la corrupción pinta un panorama sombrío. La guerra civil en curso alimenta la corrupción, que a su vez profundiza el sufrimiento del pueblo yemení. En primer lugar, el conflicto debilita las instituciones y crea un ambiente para que varios actores exploten la situación en beneficio personal. Esto incluye desviar recursos destinados a la ayuda humanitaria y la reconstrucción, lo que agrava aún más la situación de una nación ya de por sí luchando. En segundo lugar, la economía devastada por la guerra y la extensa pobreza empujan a los individuos hacia prácticas corruptas como medio de supervivencia. Esto, junto con un sistema legal debilitado, permite que la corrupción florezca sin control. Además, la crisis humanitaria se agrava por prácticas corruptas, donde la ayuda destinada a los más vulnerables es robada o mal utilizada. Venezuela. La puntuación de 14 de Venezuela en el índice de percepción de la corrupción expone una realidad escalofriante. La corrupción profundamente arraigada ha paralizado a la nación, convirtiendo su vasto potencial en una pesadilla. A pesar de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, la riqueza de Venezuela ha sido despilfarrada. La nacionalización de la industria petrolera, destinada a impulsar la prosperidad, se convirtió en un caldo de cultivo para la corrupción. La mala gestión, la falta de transparencia y el desfalco han llevado a una caída en picado de la producción de petróleo y a una economía en caída libre. Esto se traduce en hiperinflación, escasez y un colapso de los servicios públicos, dejando a millones luchando por sobrevivir. El alcance de la corrupción va mucho más allá del petróleo. El soborno y el fraude han infiltrado todos los niveles del gobierno, erosionando la confianza y paralizando la eficiencia. Las mismas instituciones destinadas a mantener la ley están comprometidas, haciendo que la reforma parezca un sueño lejano. Sudán. Surgiendo de décadas de conflicto en 2011, Sudán del Sur, la nación más nueva del mundo, enfrenta un desafío monumental: la corrupción rampante. Su puntuación de 13 en el índice de percepciones de corrupción expone problemas profundamente arraigados que obstaculizan su desarrollo. El legado de la guerra y las tensiones continuas alimentan la corrupción. El vacío de poder dejado por el conflicto se convirtió en terreno fértil para las prácticas corruptas. Las facciones en competencia desvían recursos destinados a la construcción de la nación, mientras que la lucha por el control del petróleo, el sustento del país, conduce a la apropiación indebida de fondos. Construir instituciones desde cero se complica aún más por la falta de experiencia, infraestructura y la siempre presente sombra de la corrupción. Este ambiente fomenta el mal uso de fondos, el soborno y el nepotismo, con débiles controles y equilibrios que permiten que la corrupción florezca sin control. Siria. La puntuación de 13 en el índice de percepción de la corrupción de Siria expone una realidad sombría: corrupción desenfrenada en medio de un conflicto devastador. Esta interrelación entre la guerra y la corrupción ha dejado profundas cicatrices en el tejido social de la nación, exacerbando el sufrimiento de su gente y obstaculizando cualquier camino hacia la paz y la reconstrucción. El conflicto prolongado, que comenzó en el año 2011, ha debilitado significativamente las instituciones y fragmentado el control del país. Esto ha creado un caldo de cultivo para la corrupción, con la aparición de economías de guerra y el florecimiento de actividades ilícitas como el contrabando y la extorsión. Estas prácticas desvían recursos de aquellos que más los necesitan, aumentando el poder de los actores corruptos que explotan el caos.
Además, el conflicto ha abierto puertas para que los funcionarios gubernamentales y grupos afiliados participen en prácticas corruptas, como el mal uso de recursos estatales, sobornos y malversación de fondos. Las sanciones internacionales, aunque destinadas a presionar al régimen, también han alimentado inadvertidamente la corrupción al crear mercados negros. Esto permite que aquellos en el poder se enriquezcan a través del comercio ilícito, ampliando la brecha entre los ricos y el resto de la población. Somalia, situada en el último puesto del índice de percepción de corrupción, con una puntuación de 12, enfrenta una lucha desalentadora contra una corrupción profundamente arraigada. Este complejo problema surge de una multitud de factores, incluyendo la violencia continua, la ausencia de un gobierno central, la presencia de terrorismo, la inestabilidad generalizada, la pobreza extrema y la falta de transparencia. En ausencia de una autoridad central fuerte y controles y equilibrios efectivos, las prácticas corruptas florecen, obstaculizando aún más los esfuerzos para reconstruir la nación y mejorar las vidas de sus ciudadanos.